Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en esta cuarentena. Espero que estén siguiendo todas las medidas sanitarias para poder terminar pronto con esta etapa de contingencia y vernos próximamente en las aulas allá en la universidad. En tanto, lo vamos a hacer de esta manera. Les explico cuál va a ser la dinámica para continuar con las clases de periodismo en nuestra licenciatura. Vamos a hacer este tipo de videos. Voy a tratar de que sean como de 10 minutos para abarcar algunos temas. Van a ser varios en estas semanas y posteriormente vamos a tener una sesión online. Ya les voy a hacer saber la plataforma en cual nos vamos a comunicar para despejar dudas, para comentarios, para ver cómo van con los temas de sus trabajos finales de este segundo parcial. La idea es que todos los contenidos de este segundo parcial de la materia del semestre sean totalmente cubiertos con todos sus trabajos, también los porcentajes que ya les hice llegar a los correos institucionales. Así es que vamos a iniciar en esta primera ocasión, en este primer video, vamos a hablar de la noticia. La noticia es un término que ya lo hemos abordado desde los primeros días de la materia, las primeras clases. Sin embargo, vamos a profundizar un poco en los conceptos para que nos quede totalmente claro y para que podamos, a partir de este concepto, poder retomar nuestras notas periodísticas, nuestro trabajo en la redacción, en el interés público de lo que queremos llevar a nuestro medio de comunicación o a nuestras plataformas para poder llevar a cabo nuestra formación como personas que se van a dedicar al periodismo y sobre todo a quienes van a redactar para algún medio, ya sea propio o de información. Así es que vamos a comenzar. Les voy a explicar algunos conceptos sobre la noticia. Hacia una definición de la noticia, algunos dicen que la noticia no es algo lineal y simple, de ahí a que diferentes autores tienen diferentes perspectivas sobre este término. Por ejemplo, Gonzalo Martín Vivaldi considera que no existen diferencias destacables entre noticia e información. Para este autor, dar una noticia de algo es equivalente a informar. Ahí nosotros podríamos entrar en algún debate de qué es noticia y qué nada más es informar, dar algunos datos sobre algún tema en específico. Y es importante que recordemos también que en estos momentos estamos viviendo algún tiempo crucial en cuanto a la información se refiere. Por este tema de salud a nivel mundial, todos los días, a cada minuto, a cada segundo, se está subiendo información muchas veces relevante, noticias que pueden ser falsas, que ya lo vamos a ver también más adelante en este mismo temario, y tenemos que identificar perfectamente cuáles son las fuentes que son confiables. Así es que estamos viviendo en un mundo de información, en un mundo donde las noticias a cada minuto, a cada segundo, nos dan nuevas oportunidades de poder discernir entre qué es noticia y qué no es noticia. Así es que vamos a continuar con esto de la definición. También para otros la noticia es una secuencia del acontecer, de lo objetivamente sucedido, mientras que la información es el texto también informativo. Es importante identificar características importantes. La primera es, si le queremos poner un paréntesis, es el A, el interés de la audiencia. Ojo, se define a la noticia como un hecho o idea que interesa a un amplio número de lectores. Entre dos noticias, la mejor es la que interesa a un mayor número de lectores. Ahí vamos a identificarlo más adelante. Si la noticia publicada provoca reacciones en el público, podemos que la elección ha sido totalmente la adecuada. Nunca los temas publicados suscitan el mismo interés y crean la misma intensidad en toda la audiencia. Es decir, si nosotros consideramos que nuestro tema ya publicado va a generar un interés particular en la audiencia, pues tenemos que tener argumentos del por qué lo decidimos así. Sin embargo, pues cada persona con su contexto, de acuerdo a lo que vive personalmente,
y socialmente va a ser como va a tener este interés y esta repercusión. El inciso B es la utilidad y el valor para el público. La noticia debe ser útil y tener el valor para el receptor, pero no todas las noticias que se publican tienen la misma utilidad ni el mismo valor para las personas lectoras. ¿Qué queremos decir con esto? La novedad por sí misma no es suficiente, sino que deben concurrir otras particularidades esenciales que acompañen para definir la noticia. Es decir, el hecho de que tengamos algún tema novedoso no nos quiere garantizar de que pues va a llegar a un gran alcance nuestra noticia, nuestra información, y no tenemos los elementos suficientes como para proyectarlo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en la jornada, algunas información. A propósito del tema, declara la OMS alerta mundial por el coronavirus, un tema que estamos viviendo actualmente. El inciso C, la información publicada. Un suceso se convierte en noticia si es conocido por un público masivo, ¿no? El elemento definitorio de una noticia no puede ser exclusivamente que se publique. Es decir, el hecho de que nuestra información sea publicada en alguna plana de algún medio o en alguna plataforma digital no quiere decir que sea una noticia. El hecho de que esté publicado no nos garantiza el valor informativo. También el conocimiento del público es importante porque da valor a la información, pero si un hecho importante no se publica, no quiere decir tampoco que no sea noticia, sino que el periodista no ha valorado eficazmente su importancia. Es decir, aquí entra un poco el olfato periodístico que debemos de tener, independientemente de si nos dedicamos o no a la reporteada, al periodismo, debemos de desarrollar este olfato nosotros como estudiantes de comunicación, ojo, nosotros como jóvenes que estamos inmersos en este mundo de las redes sociales, tenemos que aprender a discernir entre este valor noticioso o que no lo puede, o también que puede carecer de este valor noticioso. Otro apartado es la noticia y el contexto social. Yo quiero pensar que ustedes a lo mejor están anotando o que van a detenerse en algún punto de este video para tomar nota y tener claros estos conceptos. La noticia es el resultado de una actividad periodística que debe ser obligatoriamente enmarcada en un contexto social cambiante. Las noticias no son ajenas a estos cambios y ofrecen constantemente pistas sobre ese universo cambiante. Es decir, si nosotros echamos mano a la hemeroteca pública o si nuestros papás tienen algún periódico de hace, ¿qué les gusta? Cuando ustedes iban a la primaria, hace 10 años, en el 2006, por ejemplo, la información en los diarios locales puede ser muy variada, puede ser que podamos encontrar aspectos de la vida política, la vida social, este problema que se suscitó en Oaxaca en el año 2006, que fue pues, esta revuelta, ¿no? Magisterial, y que después se convirtió en un conflicto social. Esto está enmarcado en un contexto político, en un contexto propiamente de Oaxaca, que alcanzó niveles que no se esperaba, ¿no? Y que ahí podemos hacer un análisis muy minucioso también de qué pasó en esa, particularmente en esa época. Voy a continuar con otra cosa que es bien importante, que son los pseudoeventos y la noticia. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros entramos a Twitter y ¿qué vemos? Fake news, vemos noticias que ya realmente hay personas con un cierto respeto periodístico que empiezan a publicar cosas que después resulta que no eran ciertas, como se me ocurre hace unos días cuando reportaron la primera persona fallecida por coronavirus en México, varias personas con cuentas oficiales, con un cierto respaldo periodístico, hicieron mención a esta noticia y después se confirmó de que todavía no había fallecido esta persona. Desconozco hasta el momento si ya pasó, pero bueno, no fue así. Entonces, ojo, en este mundo de información tenemos que estar muy alerta con ese tipo de cuestiones.
El concepto de pseudoevento se refiere a una serie de eventos que son planeados y producidos con la única finalidad de que aparezcan publicados en los medios de comunicación. ¿Nos suena familiar esto? Probablemente sí. En el periodismo actual, los pseudoeventos lo inunda prácticamente todo. ¿Cuáles son estos? Los podemos identificar rápidamente en las campañas electorales, en las declaraciones de unos para desacreditar a otros, ¿no? Se me ocurre Felipe Calderón contra el gobierno de la República, de José López Obrador, seguidores de AMLO contra, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, esas declaraciones, principalmente en las redes sociales, ¿no? Otro tipo de pseudoeventos son las inauguraciones de obras públicas, que a lo mejor aquí en Oaxaca hacemos muy poco, ¿no? Pero que estamos acostumbrados a que nos llenan la información, sobre todo ya lo hemos revisado en algunos medios de comunicación propiamente locales, que inundan esas páginas con el famoso boletín, ¿no? Con el funcionario, con el diputado, cortando un listón de una obra, no sabemos exactamente si los datos son precisos, pero bueno, nos dan la información todos los días. Otro tipo de pseudoeventos son los viajes de políticos a otros países, representando al Senado, representando a México, en las ferias de turismo, ¿no? Realmente, ¿qué aportación noticiosa periodística nos puede tener? No lo sé. Podría ser un buen campo de acción para poder proponer nuevas maneras de llevar información. Sin embargo, se queda en este nivel, en un nivel muy bajo de información. Las ruedas de prensa. ¿Qué pasa en las ruedas de prensa? En teoría, las ruedas de prensa se deberían hacer cuando hay un tema fundamental y trascendente, con carácter de urgencia. Es decir, la mayoría de las ruedas de prensa están programadas por las dependencias, por las asociaciones. El miércoles vamos a tener una rueda de prensa a las 9 de la mañana y hacemos un desayuno y los invitamos a todas y a todos los periodistas, ¿no? Para dar a conocer una jornada, para dar a conocer algunas acciones, algunos logros, pero no hay realmente una relevancia. La rueda de prensa debe ser en torno a momentos cruciales, como precisamente los que estamos viviendo ahora, con esta urgencia sanitaria, con esta fase de la contingencia en la que estamos viviendo, donde prácticamente 2 veces al día vemos que hacen ruedas de prensa. Ahí es válido y ahí es donde sí podemos saber que son de carácter urgente las ruedas de prensa. Vamos con más, con las características de estas pseudo noticias o pseudo eventos. No son acontecimientos espontáneos, sino que alguien los crea para que sean recogidos por la prensa y así obtener un beneficio. Pueden provocar diferentes reacciones y su efecto multiplicador puede producir también otra réplica en algún otro ámbito social. Su éxito no es relacional con consecuencias prácticas, sino con la cobertura informativa. Es decir, entre más lleguen los reporteros, entre más cubran la información, se piensa que ya está cumplido el objetivo de nuestro proceso de llevar a cabo esta conferencia, esta actividad, ¿no? Porque llegaron muchos reporteros, no es garantía de que nos publiquen en algún medio. Otro punto importante es las noticias sobre las declaraciones. En el periodismo actual, una buena parte de las afirmaciones que redacta el periodista hace referencia a declaraciones. Y esto ustedes ya lo están haciendo en las notas informativas que ya he revisado y más en este parcial, en el primero, ustedes ya están poniendo declaraciones de personas que ya sea que entrevistaron o que escucharon su discurso o que platicaron con ellas, ¿no? Entonces, en el periodismo actual, una buena parte de estas afirmaciones que redacta el periodista hace referencia a esto, a declaraciones. Pueden ser de personas o comunicados de prensa, que recogen denuncias, convocatorias, que muchas veces pues no son noticia también, ¿no? Desde un punto de vista estricto. Sino se trata también de pseudoeventos, como ya lo mencionamos. Son informaciones que para su redacción obliga al uso de citas.
citas. Ojo, ya que el periodista centra su actividad en relatar lo que alguien ha dicho. Es decir, siempre van a tener su hoja de declaraciones, su bitácora, para tener ahí la información y sobre todo también, ojo, también la grabación de sus audios. Recuerden, muy bien. Sobre las citas, ya sea directas o textuales, es una frase en la que el periodista reproduce de forma literal y textual las declaraciones efectuadas por el declarante. Es decir, yo ya entrevisté al funcionario o funcionaria sobre algún tema en específico, lo que voy a hacer es redactar mi nota informativa, pero voy a tomar declaraciones que le van a dar peso y fuerza a nuestra nota informativa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la cita. El periodista incorpora en su texto las palabras literales pronunciadas por el orador o la oradora. Aparece siempre entrecomillada y en un tipo de letra distinto del resto del cuerpo de la nota, normalmente cursiva. Así es que, ojo también con esta manera de escribir. También las citas indirectas son las que el periodista no reproduce textual y literalmente las declaraciones del o la protagonista, sino que se limita a explicarlas, a parafrasear, ¿ok? La cita indirecta es más interpretativa que la cita textual, por lo que hay que tener cuidado para no desvirtuar el pensamiento expuesto. Muy bien, pues yo creo que tenemos ya un poco de avance sobre ese tema de la noticia. Es importante que hagamos conciencia de que tenemos que retomar nuestros libros eje, nuestra bibliografía, ya les fue presentada desde el inicio. Por ejemplo, Redacción Informativa en Prensa es un libro que ustedes ya lo han consultado, ya han ido a la biblioteca, ahorita no pueden hacer físicamente por la situación, pero es importante que en las plataformas que la universidad nos ofrece lo busquemos y ahí podemos encontrar mayor información sobre la noticia, una aproximación de clasificación de noticias. Por ejemplo, si queremos abundar un poco más, lo podemos hacer, una clasificación de las noticias, ¿no? Desde el punto de vista de su irrupción, por ejemplo, si son fortuitas, son noticias fortuitas o casuales aquellas que tratan de un hecho imprevisto o que suceden sin que se haya pensado en él, ¿no? Esta es una característica. Otra es la que son previsibles. Son noticias previsibles aquellas que a pesar de su apariencia fortuita tratan de hechos cuya producción o continuación era susceptible de ser también hecha con anticipación. Es que podemos aquí encontrar muchos ejemplos sobre eso. Y ahora, una de las tareas que van a tener ustedes para desarrollar allá en casa es que vamos a hacer un control de información de 3 días, de 3 días de la semana. Así es que lo vamos a revisar aproximadamente el jueves, lo vamos a revisar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle un seguimiento a la información. ¿Qué es lo que estamos viendo en los últimos días sobre información? Bueno, imaginemos que vamos a hablar también mucho sobre el tema de salud y esta crisis sanitaria que hay a nivel mundial, ¿no? Pero vamos a ver qué nos están diciendo los medios de información. No tiene que ser la jornada forzosamente, podemos revisar cualquier otro medio y vamos a tratar de que sea cada vez más de manera los entornos digitales, ¿ok? Si bien podemos revisarlos de manera física o los portales, también vamos a revisar qué nos están diciendo las plataformas digitales. Así es que vamos a hacer un control de la información de 3 días. Lo vamos a revisar aproximadamente jueves. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algunas capturas de pantalla de la información que se está generando de 3 días y lo vamos a subir a un PDF. Lo vamos a mandar a correo electrónico y esto va a contar como una participación. Y ojo, también vamos a detectar lo ya visto en esta clase sobre las características de la noticia. Vamos a discernir entre lo que sí tiene un carácter meramente periodístico e informativo y lo que no. Así es que vamos a poner mucha atención en esto y lo vamos a entregar aproximadamente el jueves. El martes vamos a tener una videoconferencia. El grupo A nos vamos a conectar a las 8 de la mañana, el grupo B a las 11 de la mañana en horario de clase. Así es que ahí vamos a despejar más dudas de información. Y también, ojo, les recuerdo algo. Ustedes ya tienen una lectura
de PDF sobre pluralismo informativo. Así es que también lo vamos a leer, lo vamos a leer y lo vamos a comentar en línea para que también tengan ustedes una manera de participar y podamos cubrir estos rubros de la participación. Así es que esta va a ser la dinámica, este va a ser el panorama que vamos a enfrentar en las próximas semanas. Esperemos que sea de mucho provecho, así es que no me resta más que agradecerles y también que compartan con sus compañeros, que les recuerden estar pendientes a sus correos electrónicos. Vamos a tratar de tener el mayor contacto posible. Yo voy a estar siempre pendiente de sus correos, de los correos institucionales para darle seguimiento a esta materia y a cumplir con todos los contenidos de la manera que sea más precisa. Así es que muchas gracias.